Buenas, en este video vamos a trabajar con familias de conjuntos. Entonces supongamos que tenemos aquí varios conjuntos, todos estos, y yo con todos esos conjuntos voy a armar otro conjunto más grande. Entonces ese conjunto más grande lo voy a llamar F. Esa será una familia de conjuntos y pues noten que los elementos de F son precisamente conjuntos. Bien, de esos conjuntos podríamos decir algunas cosas. Por ejemplo, podríamos decir que de esos conjuntos hay unos que son infinitos. Es decir, yo tendría, vamos a ponerlo en este lado, hay conjuntos infinitos en F. Pues miremoslo, ¿no? Eso es cierto. Por acá está, por ejemplo, el intervalo. Ese intervalo es un conjunto infinito, entonces esta afirmación de aquí es verdadera. Y otra manera en la que la puedo escribir sería la siguiente. Existe un conjunto en F tal que ese conjunto es infinito. Entonces lo escribimos así, ¿cierto? Existe un X en F tal que X es infinito. Bien, otra cosa, por ejemplo, que podríamos decir sobre esa familia es que los conjuntos tienen elementos. Entonces yo podría decir, listo, esos conjuntos que están en F tienen elementos. Veamos entonces. Esta afirmación en este caso es falsa porque si nos damos cuenta, en F está el conjunto vacío y ese conjunto no tiene elementos. Entonces esta afirmación, todos los conjuntos de F tienen elementos, es falsa. Si quiero ver más clarito ahí en esa afirmación el uso de los cuantificadores, entonces podríamos expresarla de esta manera. Podríamos decir, para todo X en F hay un elemento. Entonces, podríamos decir para todo X en F, o sea, para todo conjunto en la familia, recordemos que los elementos de F ahora son conjuntos, entonces para todo conjunto en la familia existe alguien tal que ese alguien pertenece al conjunto. Y ya sabemos en nuestro caso que esta afirmación es falsa, que también la podríamos escribir más sencillamente de esta forma, ¿no? Todos los conjuntos de F tienen elementos. Bueno, entonces tenemos una colección o una familia de conjuntos, sus elementos, los elementos de F, nuevamente, son conjuntos, sin embargo, dentro de cada conjunto hay otros elementos. Aquí, por ejemplo, tengo el elemento ABC, aquí, por ejemplo, está el elemento pi, aquí está, por ejemplo, el elemento -5, y así en cada conjunto aquí está el elemento perro, ¿cierto? En cada conjunto hay varios elementos. Aquí está el elemento H en este conjunto de acá. Y así en cada conjunto tengo varios elementos. Yo lo que puedo hacer es, por un lado, puedo decir cosas, como lo hice aquí, sobre los conjuntos, que para nuestro caso serán elementos dentro de F, pero también podría tomar los elementos de esos conjuntos, como por ejemplo el elemento A, el elemento pi, el elemento C en este caso, el elemento oveja, y con todos esos elementos volver a formar otro conjunto. Eso es lo que conocemos como, por ejemplo, la unión de una familia de conjuntos. Entonces, si tenemos una familia no vacía, como en nuestro caso, aquí está un poco mezclado con la intersección, vamos a dejarlo por acá. Bien. Si tenemos una familia no vacía de conjuntos, como en nuestro caso, entonces lo que podemos hacer es tomar todos los elementos que están en cada uno de esos conjuntos de la familia. Entonces, consideramos los elementos, bueno, de un conjunto universal, ¿cierto? Tales que esos elementos están en algún conjunto de mi familia F. Lo que yo tengo ahí es que un elemento va a pertenecer a la unión de esa familia cuando existe algún conjunto en la familia al cual ese elemento pertenece. Es decir, para que
este elemento X esté en la unión, lo que vamos a necesitar es que X esté en algún conjunto A con ese A un conjunto en la familia. Bien, además, por convención, por definición, vamos a decir que cuando la familia es vacía, entonces la unión de ella va a ser el conjunto vacío. Bueno, entonces ya podemos armar con esos elementos que están dentro de mi familia, más bien dentro de los conjuntos de mi familia, puedo armar otro conjunto. Entonces recordemos, dentro de la familia F, lo que tenemos son conjuntos, ¿cierto? Y dentro de esos conjuntos hay algunos elementos. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es que me meto dentro de los conjuntos de la familia y saco sus elementos para formar un nuevo conjunto que se llama unión. Bien. También aquí noten que estamos considerando los elementos que están en algún conjunto de la familia. Puede ser cualquiera. Basta con que sea un conjunto, basta con que exista alguno en el que esté el elemento X y ahí ya tenemos garantizado que ese elemento va a estar en la unión. Pero también podríamos considerar cuando los elementos están en todos los conjuntos de la familia y bueno, eso nos da origen a la definición de intersección. Entonces, cuando tenemos la intersección de una familia, la intersección de una familia va a ser el conjunto de todos los elementos en el universal, otra vez, tales que ese elemento X, va a estar en todos los conjuntos de la familia. Entonces, aquí lo clave es que para todo, que un elemento va a estar en la intersección únicamente cuando esté en todos los elementos, en todos los conjuntos de la familia. Entonces, esa es la diferencia entre la unión y la intersección, ¿no? Para que un elemento esté en la unión, basta con que esté en uno de los conjuntos. En cambio, si yo quiero que esté en la intersección, yo necesito que esté en todos los conjuntos de la familia. Bien. Y para esta parte tenemos que si la familia es vacía, entonces la intersección no está definida. Es decir, mientras que la unión de una familia vacía era el conjunto vacío, la intersección de una familia vacía simplemente no tiene sentido. Miremos aquí un par de definiciones más. Estas de acá. Entonces veamos. Cuando la intersección de la familia es vacía, decimos que los conjuntos de la familia son disyuntos. Entonces, si la intersección es vacía, decimos que los conjuntos de la familia son disyuntos o que la familia es disyunta. Pero, si cuando yo tomo dos conjuntos cualquiera de la familia, pues bueno, dos conjuntos diferentes, ¿cierto? Y yo noto que esa intersección de los conjuntos, de cada par de conjuntos, es vacía, entonces ahí decimos que los conjuntos de la familia son disyuntos dosados. Entonces notemos que hay dos definiciones diferentes, ¿no? Disyuntos cuando la intersección de toda la familia es vacía. Disyuntos dosados cuando yo voy tomando los conjuntos de la familia por pares y encuentro que todas esas intersecciones de a dos conjuntos son vacías. Bueno, entonces esto es lo que vamos a trabajar sobre familias de conjuntos. En el siguiente video vamos a ver un poquito algo sobre familias indexadas.